Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y como cada semana es una alegría poder llegar a ustedes a través de este medio. Hay personas que en este momento nos están viendo de manera virtual y otros nos están viendo de manera presencial. Pero a todos ustedes, bienvenidos a Agua Viva. Nos encanta poder hacer comunidad con ustedes. Amamos poder hacer iglesia con ustedes. Y esta semana voy a estar compartiendo el tercer episodio de la serie Hasta lo último de la tierra. Y quiero empezar leyendo junto con ustedes lo que ha sido el texto base para el desarrollo de toda la serie. Y este texto está en el libro de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 16 al 20. Estas son palabras de Jesús. Y dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La Biblia nos enseña en este pasaje que Jesús nos dejó una misión. Todos digan misión. Vamos, dilo una vez más. Misión. Eso. Jesús nos dejó una misión. Y la misión era la siguiente. Vayan y hagan. Vayan y hagan. ¿Qué debíamos hacer? Discípulos. Todos digan discípulos. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Esa es la misión que Jesús nos dejó. Pero como hemos visto en las primeras 2 semanas, para poder hacer discípulos, debemos ser discípulos. Porque nosotros enseñamos lo que sabemos, pero formamos lo que somos. Y si queremos formar discípulos, primero tenemos que ser discípulos. Por eso, durante estas 3 primeras semanas de la serie, hemos estado enseñándoles cualidades, características de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Y hoy voy a terminar esta parte compartiendo 2 características, 2 cualidades de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Sin embargo, permítanme recordarles las primeras 4 que vimos en las semanas anteriores. Primero, un discípulo de Jesús ama a Dios y ama a las personas. La primera marca de un discípulo de Jesús es el amor. Segundo, vimos que un discípulo de Jesús es obediente y aplica su palabra. Obedece y aplica su palabra. Por lo tanto, la segunda marca de todo discípulo de Jesús es que es obediente. La semana pasada vimos que un discípulo de Jesús es una persona comprometida con Dios y con su iglesia. El tercer rasgo, característica, marca de un discípulo es el compromiso. Y la última característica que vimos es que un discípulo de Jesús es una persona generosa y desprendida. Es una persona generosa y desprendida. Hoy vamos a ver las últimas 2 características y luego ya vamos a entrar de lleno en cómo hacer. Pero como hemos dicho durante toda esta serie, antes de hacer tenemos que ser. ¿Y qué es lo que tenemos que ser?
Bueno, lo quinto que vamos a estudiar hoy es que un discípulo, todos digan discípulo, una vez más, discípulo. Un discípulo de Jesús se involucra y colabora con la iglesia. Un discípulo de Jesús se involucra y colabora con la iglesia. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42 dice: y decidieron vivir como una gran familia. Esto me encanta. Decidieron vivir. ¿Quiénes? Los discípulos. Decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Las enseñanzas acerca de Jesús, de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Este capítulo del libro de Hechos nos habla de los comienzos de la iglesia. Nos habla de los comienzos de la iglesia primitiva y también nos habla de los primeros discípulos que tuvieron los apóstoles. Lo que me parece súper interesante es que en este pasaje comenzamos a ver cómo los discípulos de Jesús comenzaron a ser discípulos. En otras palabras, Hechos 2 es el cumplimiento de Mateo 28. Voy a volver a decirlo. Hechos 2 es el cumplimiento de Mateo 28. En este pasaje vemos cómo los discípulos de Jesús, los apóstoles, comenzaron a cumplir con la misión de Jesús, de hacer discípulos. Y acá encontramos a sus primeros discípulos. Encontramos a los primeros discípulos de los apóstoles. Y algo que me impacta es que estos primeros discípulos se involucraron de tal manera que la Biblia dice que decidieron vivir como una gran familia. Amo este pasaje. Los primeros discípulos de los apóstoles estaban tan involucrados con la iglesia, estaban tan comprometidos con Jesús que decidieron vivir como una gran familia. Un discípulo de Jesús es una persona que se involucra y colabora con la iglesia. Noten, un discípulo no solo asiste a la iglesia, un discípulo se involucra en la iglesia. Un discípulo no solo va a la iglesia a consumir, un discípulo va a la iglesia a contribuir. Para un simpatizante, la iglesia es un lugar que visita. Para un discípulo, la iglesia es una familia que ama. Gran diferencia. Para un simpatizante, la iglesia es un lugar que visita. Para un discípulo, la iglesia es una familia que ama. Me encanta este pasaje, porque cuando estudiamos el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que cuando leemos la palabra discípulo, tú te vas a dar cuenta que los discípulos siempre, esta es una constante que vas a ver, este es un patrón que vas a ver, y es que los discípulos siempre estaban viviendo en comunidad y nunca en soledad. Esto es algo que es una constante en el libro de Hechos. Nunca vas a ver a un discípulo apartado, nunca vas a ver a un discípulo aislado, nunca vas a ver a un discípulo solo. Siempre cuando hablan de discípulos, hablan en términos plurales, porque eran una comunidad, eran una familia. Y esto es muy importante de entender, porque si tú quieres ser discípulo, no puedes pretender ser el llanero solitario. Si tú quieres ser un discípulo, tienes que aprender a vivir en comunidad. La iglesia no es un lugar que visitamos, es una familia en la cual
pertenecemos. No es un lugar de paso, es un lugar donde nos hemos plantado. Y eso es muy importante. Si tú quieres ser un discípulo, tienes que involucrarte. No solamente asistir, no solamente simpatizar, hay que involucrarse, hay que comprometerse, hay que colaborar. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46 dice, no dejaban de reunirse. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¡Wow! Dile a la persona que está a tu lado, el pastor ya empezó a hablar de ti. No dejaban de reunirse. Así llueva o haga calor, así sea feriado o sea un día frío, no dejaban de reunirse ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Los primeros discípulos de la iglesia de Hechos entendieron que no podían dejar de congregar. Ellos entendieron, es importante congregar, es importante que no solamente asistamos, sino que congreguemos, que nos involucremos en esto. Recuerden, en estos tiempos la iglesia y los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Pero para estos discípulos valía la pena arriesgar sus vidas. Ellos preferían arriesgarse a perder la vida que dejar de congregar. Esa es la importancia que para ellos era la casa de Dios. Cada vez que ellos se juntaban, cada vez que ellos congregaban, cada vez que ellos se reunían, sus vidas estaban en peligro. El Imperio Romano los buscaba. Muchas veces los perseguía, muchas veces los martirizaba, pero para ellos era tan importante que preferían arriesgarse a perder la vida que a dejar de congregar. Y la Biblia dice que se reunían en el templo y en las casas. No solo se reunían en el templo, se reunían en el templo y en las casas. Es decir, los discípulos no solo asistían a la reunión del domingo, sino también participaban de un grupo conexión durante la semana. Cuando tú estás involucrado en la iglesia, no te conformas solamente con ir de vez en cuando a la iglesia. No te conformas con ir de vez en cuando un domingo, sino que también eres parte de las actividades de la iglesia. Y una de las cosas más importantes en las que te puedes involucrar es en un grupo conexión. La Biblia dice claramente que los discípulos, no los simpatizantes, no, los simpatizantes iban de vez en cuando, pero los discípulos, dice, que no dejaban de reunirse ni un solo día. Y lo hacían en el templo y lo hacían en las casas. En nuestro contexto, en nuestra realidad sería, se reunían los domingos en las reuniones de fin de semana, pero también se reunían en su grupo conexión durante la semana. Y yo quiero tomar un momento para motivarte a que si aún no eres parte de un grupo conexión, te involucres en uno. Y en este momento va a aparecer en las pantallas un número al cual tú puedes llamar. Y con muchísimo gusto te vamos a ayudar a conectarte en un grupo conexión cerca de tu casa, cerca de tu barrio. Es muy importante que si no tienes un grupo conexión, porfa, nos llames y con mucho gusto vamos a tratar de ubicarte lo más pronto en un grupo donde puedas desarrollarte, donde puedas crecer, donde puedas ser parte de esta gran familia llamada Agua Viva. Formar parte de un grupo conexión te va a ayudar.
Formar parte de un grupo conexión te va a ayudar a desarrollar buenas relaciones y buenas amistades. Las relaciones te hacen o te deshacen. Tus amigos son importantes. Por eso es importante que te involucres en un grupo conexión. Ahí vas a encontrar buenos amigos. Mis mejores amigos los encontré en la iglesia. Mis mejores amigos los encontré dentro de un grupo conexión. Involúcrate en un grupo conexión. Te va a ayudar a tener buenas amistades, buenas relaciones. Te va a ayudar a descubrir tus dones y talentos. Es así como yo descubrí este talento de comunicar la palabra de Dios, de predicar el evangelio. Fue en un grupo conexión cuando comencé a dar mis primeras charlas y mis primeros pasos. No fue en estadios, no fue en coliseos, no fue en las naciones, fue en un grupo conexión. Y es importante que si tú quieres desarrollar lo que Dios ha puesto dentro de ti, te involucres en un grupo conexión. Pero además te va a ayudar a crecer en tu fe y a profundizar en tu caminar con Dios. No solamente por los mensajes que vas a escuchar, sino por los testimonios de otras personas que te van a inspirar a tú también dar esos pasos de fe y esos pasos de obediencia y esos pasos de compromiso y esos pasos de amor. Muchas veces son en los grupos conexión donde uno puede ser ministrado y donde uno puede ser restaurado y donde uno puede sanar su corazón, porque hay un contacto mucho más personal, mucho más cercano, mucho más íntimo. Pero no solamente eso, en un grupo conexión vas a poder madurar como discípulo, porque van a haber fricciones y va a haber alguien que te va a mentorear y te va a liderar y tú a su vez vas a liderar a otros y en medio de todo eso nuestro carácter empieza a ser formado. Y comenzamos a madurar como discípulos. Y no simplemente somos simpatizantes a los que no se les puede dar un alimento sólido. Qué importante ha sido en mi vida un grupo conexión. Y si todavía no eres parte de uno, yo te motivo, yo te aliento a que seas parte de un grupo conexión. Una vez más, los discípulos de la iglesia primitiva, en otras palabras, los discípulos de la primera iglesia. La Biblia dice que no dejaban de congregar en el templo y en las casas. Agua Viva, somos una familia, somos una gran familia. Tenemos varios locales, tenemos varias reuniones, no solamente en Lima, sino en provincia. Pero somos una gran familia. Así que no hay que caminar solos en esta carrera. No hay que pelear solos en esta batalla. No hay que llorar solos en la prueba y no hay que reír solos en la victoria. Somos una familia. Y estamos aquí, la Biblia dice, para animarnos los unos a los otros, para soportarnos los unos a los otros, para consolarnos los unos a los otros. Pero solo lo vamos a lograr si entendemos que tenemos que involucrarnos. No podemos aislarnos. La Biblia dice que tú y yo no somos hongos para vivir aislados, para vivir solitarios. No, más bien somos parte de un bosque que es la iglesia. Pero me encanta esa figura de bosque, porque en un bosque los árboles grandes protegen a los árboles pequeños. Cuando vienen las lluvias, las inundaciones, las tormentas, un árbol grande siempre protege al pequeño. Y de eso se trata esta comunidad. Que los líderes, los pastores protejan a los miembros y a los seguidores. Que estemos el uno para el otro. Que lloremos con los que lloran y que celebremos con los que celebran. Que nos ayudemos los unos a los otros y nos alentemos los unos a los otros. Pero eso solo lo conseguimos si tú y yo decidimos, vamos a involucrarnos en esta comunidad y vamos a ser parte de esta familia. Lo segundo que te quiero enseñar el día de hoy
es que un discípulo de Jesús tiene un corazón humilde y servicial. Un corazón humilde y servicial. Mateo 20, 26 al 28 dice: no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, todos digan grande. Vamos, dilo con fuerza, grande. El que quiera hacer grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, todos digan primero. Dilo una vez más, primero. Si quieres ser primero, entonces serás su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vivimos en una sociedad donde la humildad es una debilidad. Sin embargo, para Jesús, Él les enseñó a sus discípulos que la verdadera grandeza empieza con un corazón humilde. Y la última característica que vamos a ver de un discípulo es que un discípulo tiene un corazón humilde y servicial. Un discípulo tiene un corazón humilde y servicial. La humildad es una de las cualidades distintivas de un discípulo. Porque si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que aprender a menguar para que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Tenemos que aprender a menguar. Una persona humilde es la que mengua para que Cristo crezca en él, en su carácter, en su fe, en sus actitudes, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de vivir. Una persona humilde es una persona enseñable. Es una persona que sabe reconocer cuando se ha equivocado y se deja formar por Dios. La persona que piensa que todo lo sabe, que no tiene nada que mejorar, que no tiene nada que cambiar, que no tiene nada que aprender. Entonces esa persona no puede ser un discípulo. Porque un discípulo es una persona enseñable. Un discípulo es una persona que se deja formar. Un discípulo es una persona que está bajo autoridad. Es alguien que está dispuesto a rendirle cuentas a otros. Jesús nos enseñó que un discípulo debía ser humilde. Y una persona humilde es una persona servicial. Lo que me impacta de este pasaje y lo que me impacta de Jesús es que no solamente nos llamó a ser serviciales, sino que nos modeló cómo vivir una vida de servicio a los demás. Y él mismo dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. ¡Wow! El Rey de Reyes y Señor de Señores nos modeló cómo vivir una vida de servicio a los demás. Él pudo haber venido para que todo el mundo lo sirva. Él era Dios, Él era Rey, Él es Señor. Sin embargo, Él vino a servir. Él nos enseñó con su ejemplo que un discípulo siempre mantiene una actitud de servicio, siempre mantiene una actitud servicial. Y como discípulos, como seguidores de Jesús, debemos aprender a servir en nuestra casa y a servir en nuestra iglesia y a servir en nuestra comunidad y a servir a nuestra familia, pero también servir al prójimo. Debemos desarrollar ese espíritu de servicio. Un discípulo es una persona que no vive para ser servido, sino para servir. Y yo te motivo, te animo, te aliento, amigo,
que encuentres un área, un lugar donde puedas servir. Algunos sirven liderando un grupo, una célula. Otros sirven como parte de los voluntarios que hacen ayuda social. Otros sirven en producción detrás de una cámara, ajustando el sonido. Otros sirven dando la bienvenida, pero es importante que no importa en qué lugar o en qué área tú te desafíes a servir. Porque sirviendo estás demostrando, yo soy un discípulo de Jesús. Yo sigo los pasos de Jesús. Yo sigo el ejemplo de Jesús. Yo sigo el modelo de Jesús. Y el modelo de liderazgo de Jesús es el servicio. El Evangelio de Mateo nos dice que para ser grandes hay que servir. Y nos dice que para ser primeros hay que aprender a ser siervos. Para ser grandes hay que servir. Y para ser primeros hay que ser siervos. Por lo tanto, les tengo buenas noticias. Todos ustedes pueden ser grandes. Y todos ustedes pueden ser primeros. Porque todos ustedes pueden servir. Eso te lo voy a volver a decir. En el reino de Dios, todos podemos ser grandes y todos podemos llegar a ser primeros, porque todos podemos servir. Así que una vez más te animo, si no estás sirviendo en alguna área, involúcrate en alguna área. Involúcrate en alguna área donde puedas desarrollar esos dones, esos talentos, ese potencial, esa grandeza que Dios ha puesto en ti. Así que hoy estamos terminando 6 características de todo discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús ama a Dios y ama a las personas. Un discípulo de Jesús es obediente a la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios. Un discípulo de Jesús está comprometido con Dios y con su iglesia. Un discípulo de Jesús es generoso y desprendido. Y hoy hemos visto que un discípulo de Jesús está involucrado en la iglesia y colabora con la iglesia. Pero no solamente eso, un discípulo de Jesús tiene un corazón humilde y servicial. Como hemos visto durante toda esta serie, hay una gran diferencia entre ser un creyente y un discípulo. Pero la verdad es que para llegar a ser discípulo, primero tienes que ser creyente. El discípulo obedece a Dios, el creyente cree en Dios. Sin embargo, para llegar a ser discípulo, primero hay que ser creyente. Así que el primer paso es creer. ¿Creer en quién? En Jesús como mi Señor y Salvador. Por lo tanto, yo te quiero guiar en una oración. Si tú nunca has hecho una oración pidiéndole a Jesús, yo quiero ser tu seguidor, yo quiero ser un creyente, este es un buen momento para hacerlo. Porque es el primer paso hacia una vida increíble, hacia una vida maravillosa, pero también es el primer paso hacia convertirte en un discípulo de Jesús. Por eso quiero invitar a todos que por un momento cierren sus ojos, inclinen sus rostros y me sigan en esta oración y le digan: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de hoy quiero caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, estamos demasiado contentos de poder conectar con ustedes. Pero en especial quiero darles la bienvenida a todos los que hoy, de una manera presencial o virtual, vieron este video por primera vez. Bienvenidos a esta gran familia llamada Agua Viva, de la cual nos encantaría que puedas ser parte. Si tienes preguntas, dudas, o te gustaría mayor información acerca de nosotros, va a haber un número que va a aparecer en pantalla, del cual puedes tomar nota y con mucho gusto nos puedes hacer preguntas y te vamos a responder. Bueno, ahora sí, con todos,
Estoy demasiado emocionado, expectante por lo que Dios está haciendo en esta serie. Estamos recibiendo cantidad de testimonios de personas que están diciendo: pastor, heme aquí, envíeme a mí. Yo quiero ser un discípulo, yo quiero abrir un grupo, yo quiero liderar una célula, yo quiero ser parte de la iglesia. No solo quiero visitar la iglesia, quiero involucrarme. Y la verdad que muchas gracias por tantas muestras de cariño, de respaldo. Y vamos por más, iglesia, vamos por más. Pero permítanme orar y permítanme bendecir sus vidas. Así que si por favor una vez más cierras tus ojos, inclinas tu rostro. Padre, yo te doy tantas gracias por cada persona, Señor, que está viendo esta transmisión. Hoy te pido que bendigas sus vidas, bendice sus matrimonios y familias, sus finanzas, sus ingresos, sus sueños, sus proyectos, Dios. Yo te pido que tú los acompañes, que tú los respaldes, que tú los bendigas, que tú los multipliques, que tú los prosperes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenísimo. Bueno, les cuento que la próxima semana seguimos con esta serie Hasta lo último de la tierra. Hemos visto una primera parte donde la clave para hacer es ser. Pero la próxima semana ya vamos a entrar de lleno en lo que es hacer discípulos. Hacer discípulos. Así que no te pierdas el próximo mensaje. La próxima semana va a estar increíble, la vamos a pasar genial. Así que desde ahora, marca en tu calendario, próximo fin de semana no puedes faltar. Sin ti no sería igual. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.